Padre, gracias por darnos esta mañana y la oportunidad de nuevo de estar comenzando un nuevo ciclo de clases y Señor, lo hacemos con expectativas. Señor, queremos seguir creciendo. Lo hacemos también con un sentido de dependencia en ti. Eres tú el que da crecimiento, Señor. Pedimos que tú lo concedas aún durante esta clase, que Señor, tú nos enfrentes a nuestro propio corazón, nos ayudes, Señor, a entender tu propósito y a creerlo y a vivir cada día en obediencia a ti. Vamos a estar estudiando, Señor, temas relacionados con la historia y la geografía, pero lo que queremos es verte a ti reflejado en la historia bíblica, pero, Señor, también en la historia del mundo. Y vemos, Señor, cómo de una manera tan soberana tú diriges cada cosa. Y, Señor, pido que en tu gracia tú nos permitas seguir avanzando. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te encomendamos a ti nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a arrancar con la nueva materia y déjenme tomar un minutito al principio para repasar el plan de estudio. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Están todos en el grupito? Si alguien faltan que lo agregue, me avisa. No sé si Emma está en el grupito de Reproduce a Cristo, ¿sí? Ah, bien. No sé si hay alguien que no esté, me avisa y lo pongo. Bueno, abran ahí en el plan de estudio y miren ahí la guía que les mandé, porque la idea es que cada semana lo revisen y mirando ahí en el plan de estudio puedan guiarse de cómo aprovechar la materia al máximo. Así que les voy a repasar. Lo que vamos a ver en las próximas 10 semanas es el último de los temas relacionados con la materia del mundo antiguo. Vamos a estar estudiando la región de Canaán y vamos a ver esa tierra y vamos a repasar de nuevo toda la historia bíblica, pero poniendo el foco en la tierra de Canaán para que podamos familiarizarnos con esa región y entender cómo el Señor usó ese lugar para el escenario de la historia bíblica. Entonces, la materia que estamos viendo ya desde el periodo pasado nos sirve para poder entender mejor el mundo antiguo, para la interpretación y para también ver la soberanía de Dios en la historia y ver también en esa obra la manera en la que Dios está obrando también en nuestras vidas. Entonces, ahí en la descripción del curso simplemente dice eso. Vamos a estudiar de nuevo el trasfondo geográfico e histórico de la tierra de Canaán. Después, en las metas, lo que quiero es afirmar tu corazón frente a los desafíos de nuestro tiempo. Hoy hay mucha información que anda dando vuelta ahí afuera que distorsiona la imagen bíblica y la imagen real de la historia del mundo. Hemos estado viendo cómo la narrativa bíblica coincide en todo lo que aparece en los artefactos, en toda la arqueología, coincide perfectamente, pero no coincide con la narrativa secular. Entonces, el mundo secular tiene una historia del mundo distinta a la que nosotros tenemos. ¿Y por qué es distinta? Bueno, es distinta porque la arqueología no puede dar herramientas confiables para llegar a conclusiones correctas, para interpretar la historia. Entonces, lo que el mundo hace es trata de justificar ideas equivocadas usando la arqueología, así que llega a conclusiones distintas. Nosotros agarramos la Biblia y confiamos sin dudas en la autoridad y la precisión bíblica. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia nos dice cómo fue la historia antigua. Y nosotros mantenemos una línea de tiempo basada en lo que la Biblia nos dice. Entendemos las culturas y las civilizaciones de acuerdo a la Biblia. Y después miramos la arqueología para ver en la arqueología las marcas
tangibles de esa historia que tenemos en las Escrituras. Entonces lo que yo quiero es mostrarte que no tenés que ceder a la narrativa de la sociedad en cuanto a la historia del mundo y de lo que hoy es tu legado. Lo que tenés que entender es la historia bíblica y tenés que ver cómo toda la arqueología la respalda. Así que esta materia tiene un matiz apologético, ¿sí? Lo que quiero en esta materia es darte más confianza para que cuando los muchachos estén ahí en la clase estudiando historia, no crean en la historia tal como se la está contando el mundo secular, sino que la puedan interpretar con un marco bíblico. Para cuando vos también estés pensando en todas las cosas que este mundo te está diciendo y puedas tener confianza de que lo que vos crees no es algo, no es un mito, no es algo absurdo, no es algo que creen solamente los ingenuos o que no tienen información, sino que vos puedas tener confianza. Y bueno, también como una meta del curso, lo que quiero es ayudarte a rescatar de esta materia de historia y de geografía una riqueza que si vos no tenés cuidado la vas a perder, la vas a pasar por alto. Entonces, lo que necesitas es entender la historia bíblica y sacarle todo el provecho posible. Tenés que saber dónde quedan los lugares que estamos estudiando. Cuando vos estás leyendo la Biblia y menciona lugares, no los pasamos por alto nomás. Tenés que tener en mente dónde están esos lugares. Porque para entender cómo fue la historia, tenés que imaginarte cómo era ese escenario. Entonces, esta materia te va a ayudar a pensar mejor de las historias bíblicas y te va a reforzar en esto. Y también va a haber muchas aplicaciones en el proceso donde vamos a entender mejor el carácter de Dios y el plan de Dios para nuestra vida. Bueno, la materia va a durar 10 semanas y ahí tienen los temas que vamos a cubrir, si Dios quiere. Yo voy a faltar algunas de estas clases, pero la materia va a seguir y van a seguir este mismo plan. Este periodo de clases estuve trabajando para darte las tareas con tiempo. El periodo anterior nos enredamos un poquito, hubo semanas que no hubo nada de tarea. Ahora sí están todas las tareas ya marcadas, así que si miran ahí en el cuadrito donde dice en clase, en realidad en clase significa antes de llegar a la clase, lo que hay que hacer es lo que aparece ahí. Hay dos cosas para hacer. Cada semana antes de venir a la clase tenés que leer el apunte y está bien marcadito cada semana la lección que toca la siguiente. Así que hoy vamos a estar con la lección 1, la clase 1, la semana que viene es la clase 2, así que leemos la clase 2 para estar más familiarizados con lo que se vamos a tratar. Y después va a haber una tarea también. Y, por ejemplo, para la semana que viene va a haber un mapita para estudiar. Ya estudiaron un par de mapitas en la clase anterior y espero que sirvan para hacer lo que hablaba recién, de ubicarte en la geografía. Vamos a estudiar un mapita que se llama Ríos y Montañas, mapas de ríos y montañas. Y vamos a ver entonces en la tierra de Canaán las características geográficas. Vamos a estudiarlas esta semana y la que viene. Así que tener en mente los ríos y las montañas de Israel te va a ayudar mucho a entender la materia. Así que, bueno, y de ahí ven, cada semana hay algo para hacer, ¿sí? Hay algunos archivos que les van a subir cada semana que son tomados de un manual que tengo, un manual ilustrado con una explicación histórica y algunas fotitos. No es ideal porque yo le saqué fotos al manual, así que puede estar un poquito chueco o algo así, pero me encantó, creo que es sencillo y les va a ayudar, les va a aportar bastante. Así que usualmente son 3 o 4 páginas que hay que leer para reforzar lo que estamos estudiando, ¿sí? Así que, bueno, eso sería el, el plan de estudio. Con eso en mente vamos a arrancar con la primera clase, ¿sí? Así que si tienen en su apunte, podemos abrir ahí en la clase 1.
Ahí en la pantallita yo les voy a ir poniendo algunas de las imágenes que aparecen en su apunte. Las pueden mirar en su apunte también, pero se las pongo así, las podemos ver todos juntos. Vamos a arrancar con un pasaje en Deuteronomio 8. Vamos a leer los primeros versículos. Está ahí en su apunte, pero pueden buscar en sus Biblias también. Deuteronomio 8, versículos 1 al 10, del 2 al 10. ¿Se acuerdan que Moisés escribe esto ya a las puertas de la tierra? Él había guiado al pueblo hasta ahí y no va a poder guiarlos a la conquista por su pecado. Así que él está predicando antes de morir. Sus últimas palabras van a ser palabras de exhortación para que el pueblo valore las promesas de Dios y se esfuerce por conquistar toda la tierra. Había un peligro que Moisés sabía muy bien, y es que la incredulidad del pueblo le lleve de nuevo a la desobediencia, y que en vez de entrar y conquistar la tierra, piensen en volverse a Egipto. Entonces, uno de los puntos de todo el Pentateuco es marcar por qué Israel tiene que olvidar Egipto y avanzar hacia la tierra prometida. Y acá en Deuteronomio Moisés está reforzando esto, está predicándole a Israel y le va a llamar a confiar en Dios y entrar y conquistar la tierra. Y me encanta este pasaje porque va a describir la tierra de Canaán, que es la que vamos a estar estudiando, y va a mostrar por qué Israel tiene que entrar y tomar posesión de esa tierra. Y dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndoles. Porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Esa última parte del pasaje que leímos describe esta tierra gloriosa, esta tierra que Dios planeó para bendecir a su pueblo Israel. Y la promesa de la tierra y la expectativa de la tierra fue una marca de todo lo que vino antes de este día. Desde el día que Dios llamó a Abraham y le dijo que salga de donde estaba y vaya a esa tierra, Israel era la promesa para Abraham y para su pueblo y sus descendientes. Y a partir de ahí, el llamado a pensar en esa bendición fue siempre un tema reiterado y repetido. Y ahora Israel estaba ahí, a las puertas. Y Dios le está diciendo, todo lo que pasó en estos 40 años no fue un accidente. Todo esto tenía un propósito, y era prepararles para lo que Dios tenía para el futuro. Dios quería limpiar a la nación de Israel, como un padre que disciplina a sus hijos. Dios sacó a luz lo que había en el corazón de Israel. Pero en el corazón de Dios lo que había era bendecir a Israel. No estaba que ellos sufran o que mueran en el desierto, sino que estaba que ellos puedan disfrutar de su bendición, de su bien. Y Dios quiso hacer eso en ese contexto, en este lugar físico, la tierra prometida. Esta tierra es el lugar que Dios eligió para mostrar su gloria y para traer bendición a su pueblo, no solamente
en el tiempo de la conquista de la tierra, sino que esta tierra tiene un propósito central en la historia de la humanidad. Si uno mira el mundo, uno podría pensar, ¿qué región es más valiosa o más importante para la historia del mundo? Y uno podría imaginar los imperios que pasaron por la historia del mundo y ver cómo ese eje se fue corriendo, ¿no? O sea, si vos preguntás cuál es el lugar a donde el mundo desea estar, cuál es el eje que controla lo que pasa en el planeta Tierra, cuál es el lugar más importante del mundo. Bueno, eso en términos políticos o económicos, humanos, eso ha cambiado a través de la historia. Pero en términos bíblicos, en términos del plan de Dios para este mundo, eso nunca cambió. Desde que Dios comenzó la historia del mundo, Dios tuvo en mente hacer de este lugar físico, esta pequeña tierra, un lugar clave, un lugar central, un lugar que iba a tener un lugar de preeminencia en la historia humana. Por eso nosotros tenemos canciones, por ejemplo, en nuestro himnario, que hablan de esa tierra, que alaban esa tierra, que reconocen esa tierra. Es por eso que ningún estudiante bíblico puede entender la obra de Dios sin entender esta tierra, sin conocer detalles de esta tierra y sin amar esta tierra y valorar esta tierra. Ahora, esta tierra no la amamos como, no sé, los turistas, que simplemente es una cuestión de, no sé, una imagen romántica, ¿no? De ir y estar ahí, sino que amamos esta tierra por lo que representa para Dios y para sus propósitos. Amamos esta tierra por todo lo que ya ha pasado en esta tierra y amamos esta tierra por todo lo que va a pasar en esta tierra. O sea, esta tierra es el centro del obrar de Dios en este mundo. Cuando uno piensa en el lugar que Dios eligió y uno trata de descifrar por qué Dios eligió esa tierra, inmediatamente tenemos que recalcular nuestras expectativas. Porque la tierra de Israel, cuando Dios la eligió para ser la tierra gloriosa, no tenía las marcas de una tierra gloriosa. La tierra de Israel, cuando Dios le prometió a Abraham que le iba a dar una tierra y lo mandó para allá, no era muy prometedora. No era como decir, Dios te va a dar el centro mundial de influencia, porque Israel no era eso en ese tiempo. Israel no tenía una posición influyente en el mundo de esa época. No había grandes ciudades, nunca había habido grandes imperios que hayan estado basados en esa región. Entonces, ¿qué había de especial en esta tierra? No había pueblos muy sofisticados, no había pueblos muy desarrollados, no había gran potencial a la vista. Cuando Dios le dijo a Moisés, a Abraham, esta va a ser la tierra que te voy a dar. Aparentemente, Israel no tenía nada especial. Ahora, a la misma vez, la tierra de Canaán sí tenía algo que Dios buscaba hacer y Dios no se equivocó al elegir esta tierra. Cuando Dios diseñó el planeta Tierra, cada isla, cada continente, Dios lo hizo con un propósito en mente. Y Dios diseñó el mundo físico para girar alrededor de Israel. En la época antigua, yo les conté, cuando hablamos al principio de la otra materia, lo que era la medialuna fértil. Y les conté que en el mundo antiguo no había aviones. Si uno quería ir de un lugar a otro, tenía que ir por tierra o por agua. Y esta tierra de Israel estaba en un lugar estratégico porque era un camino que conectaba las más grandes potencias de la historia. Los tres continentes sobre los que giraba todo el mundo de aquella época se centraba en esta tierra. Esta tierra era como el punto crítico de unión de culturas. Entonces, cuando Dios pensó en elegir esta tierra no era una tierra muy grande,
Esta tierra no era una tierra con grandes imperios, pero era una tierra que encajaba con el plan de Dios. Dios quería que su pueblo sea luz al mundo. Dios quería que Israel sea el pueblo de sacerdotes que guían al mundo hacia Dios. Entonces Dios los puso ahí, en el lugar estratégico. De hecho, entre paréntesis, hay algo que vos tenés que saber de la forma como Dios pensaba o reveló su bendición para el mundo en el tiempo pasado y cómo Dios lo está llevando a cabo en nuestro tiempo. Cuando Dios planeó a Israel como nación, Dios quería que Israel sea un epicentro para la actividad de todo el mundo. Dios quería que todos los confines de la tierra vengan a Israel a conocer al Dios de Israel. Entonces, ¿cómo iba Dios a salvar al mundo? Dios iba a salvar al mundo con un pueblo santo que iba a vivir en una vida de comunión con Dios, siendo bendecido por Dios, y el mundo entero iba a venir a admirar a este pueblo y a su Dios. Entonces, por ejemplo, en el mejor momento de Israel, en el reino de David y el tiempo de Salomón, venían reyes de los confines de la tierra a conocer al Dios de Israel. Ese es el cuadro que Dios tenía para Israel. Por su pecado, eso Israel no lo cumplió. Y entonces todo eso terminó. Pero en el mundo antiguo, Dios nunca le dijo a Israel que tenían que salir a predicar al mundo. Este es, por ejemplo, un tropiezo para interpretar ese pasaje en los Salmos. ¿Se acuerdan cuando el salmista dice, ¿qué voy a pagar a Dios por todos sus beneficios? Y él responde, voy a tomar la copa de la salvación. Y este pasaje ha sido usado por los misioneros para hablar del llamado a salir a predicar al mundo. Pero Israel nunca fue llamada a salir a predicar al mundo. Israel fue llamada a vivir la vida de un pueblo santo, consagrado a Dios, en adoración y comunión con Dios, y el mundo iba a venir a Israel. Así que Dios colocó a Israel en el centro del mundo. Eso cambió con la venida de Cristo, en donde la gran comisión ahora envía al pueblo de Dios hasta lo último de la tierra a discipular a todas las naciones. ¿Sí? Pero entendiendo esta diferencia, creo que podés ver la importancia de la tierra de Israel. ¿Por qué era importante esta tierra? Era importante porque en el plan de Dios estaba que esta tierra sea el lugar donde su gloria brille hacia todas las naciones. Entonces, ahí ustedes ven un mapita de Israel. Este sería un mapa más reciente de nuestro tiempo. Tal vez haya cambiado. Este mapita lo puse acá hace unos 10, no, más 15 años atrás. Así que habría que ver si algo cambió en estos últimos 15 años. Pero si miran ahí en el sur de Israel, ustedes ven que Israel limita con Egipto. Cuando compartimos las cartas de nuestros misioneros que están allá en Franja de Gaza, hemos hablado de que este es uno de los lugares a donde se escapan cristianos y personas que están escapando, ¿no?, de las guerras. Entonces, ahí tanto Franja de Gaza como Israel tienen su frontera con Egipto. La Franja de Gaza se llama así porque se ve como una franja estrecha al borde del mar Mediterráneo. Y ustedes ven que en dimensión es nada, es muy poquito. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué está en las noticias todo el tiempo? Bueno, esta franja, aunque es tan pequeña, ha estado relacionada con Israel desde tiempos inmemorables. Porque ahí han habido asentamientos desde muchos siglos antes. ¿Se acuerdan en la historia bíblica los filisteos? Esta era la tierra de los filisteos, ¿sí? Es la tierra que ahí llama Palestina. A veces se le llama a Israel con diferentes nombres, ¿no?
A la tierra de Israel se le puede dar diferentes nombres. En una canción que tenemos en la Biblia dice, en nuestra iglesia, dice, tierra bendita y divina es la de Palestina donde nació Jesús. Me imagino un judío que se le eriza la piel, ¿no es cierto?, cuando escuche esa canción, ¿no? Porque el nombre Palestina no trae buenos pensamientos a, a estas personas que han estado en guerra con Palestina desde tiempos inmemorables. Y sí, han habido momentos en donde los filisteos dominaron toda la región de Canaán, pero el nombre Palestina eh, hace referencia a esto. Ahora, la Biblia usa estos nombres, aún el nombre Palestina, la Biblia lo usa para referirse a la tierra de Israel, pero ustedes ven ahí entre paréntesis que lo pusimos ahí abajo porque específicamente, si quisiéramos ser eh, más puntuales, pensaríamos en Palestina como esa región, ¿sí? La región donde está la Franja de Gaza. Después, hasta hacia la derecha, hacia el este, ven que está limitando con Jordania, hacia el norte con Siria y Siria, cuando nosotros miramos la historia bíblica, este es un lugar también con mucha historia, lo vemos desde el Antiguo Testamento, muy, muy lejano, y las fronteras estas han ido cambiando en diferentes épocas, con toda clase de conquistas y guerras que han sucedido. Pero bueno, ahí le puse aparece ahí en el mapa Altos del Golán, porque ese es como un lugar que escuchan en las noticias bastante seguido, ¿no? Ese es un lugar de conflicto que marca la frontera norte de Israel. Y después está el Líbano, que sería justo encima, hacia el norte. Así que entre estos países aparece ahí un estrecho de tierra del que vamos a estar hablando durante todo este bloque, todo este periodo. Solo a modo de introducción, esta tierra es reclamada por varias personas, ¿sí? Por otras personas también. Nosotros la llamamos tierra de Israel y creemos que esta tierra le pertenece a Israel y le pertenece a Israel por un propósito divino. No fue ahí donde nació Abraham, entonces en un sentido Abraham no tenía un derecho a esta tierra por herencia, que es como se traspasaban los derechos en el mundo antiguo. Abraham llegó a esa tierra por una directiva divina. Dios le llamó a ir a esa tierra y Dios le prometió esa tierra. Así que en base a esa directiva es que después se peleó la guerra santa, donde Israel, la nación de Israel, saliendo de Egipto, entró y destruyó a todos los cananeos y se quedó con esa tierra. Israel no le robó la tierra a los cananeos, Israel cumplió la orden de Dios de destruir a estas naciones rebeldes, paganas, que estaban bajo el juicio de Dios y recibió la tierra que Dios le había prometido. Eso pasó en el 1400 a.C. De ahí hasta acá, Israel o los judíos han tenido presencia en esta tierra de forma ininterrumpida. Ahora, el hecho de que hayan tenido presencia en esta tierra no quiere decir que siempre dominaron políticamente esta tierra. De hecho, no hice este ejercicio, pero claro, sí, sin duda, la mayor parte de este periodo de tiempo, Israel no controló esta tierra. Muchos controlaron esta tierra. Entonces, por ejemplo, después que Israel controló la tierra, hubo un tiempo de jueces en donde venían naciones y dominaban esta tierra por periodos cortos de tiempo. Después vino el tiempo de los reyes, pero con la caída del reino del norte, hubo una región ahí que fue dominada por Asiria por mucho tiempo y después por Babilonia, después el reino del sur por Babilonia por 70 años. Y después pasó a los griegos, después a los persas, después a los griegos, después a los romanos. Después en el año 70 Jerusalén fue destruida y de ahí hasta el año 1948, o sea, casi 2000 años, Israel no tuvo una identidad política.
Entonces había judíos desparramados en todo el mundo y había judíos también en la zona de Israel. Pero recién después de la Segunda Guerra Mundial es que se constituye el Estado moderno de Israel. Las Naciones Unidas reconocen a Israel como una nación, como Argentina o cualquier otra, y se le designa una tierra. La tierra que se le designa originalmente a Israel no era la tierra que había dominado en el tiempo de David, era una tierra muy pequeña. Pero a través de conquistas, Israel expandió eso. Ahora uno podría decir, bueno, pero Israel entonces no tenía el derecho de conquistar lo demás, ¿no? Porque ya había gente viviendo ahí. Bueno, en realidad no fue tan así. Lo que pasó fue que los países alrededor de Israel son árabes y ellos buscaban destruir Israel. Y en un revés de la historia, por cuidado soberano de Dios también, Dios permitió que en un ataque que se hizo para tratar de aniquilar a Israel, en solo 6 días, que así se conoce la guerra de los 6 días, Israel destruyera a todos estos enemigos y ampliara su territorio de maneras exponenciales, ¿no? Entonces, el territorio que Israel después controló por mucho tiempo tuvo que ver con esta expansión que tuvo Israel como respuesta al ataque de los países árabes. A partir de ahí, Israel siempre ha ido negociando y entregando control de su tierra a otros que estaban a su alrededor en la búsqueda de mantener paz y estabilidad en la región. Hasta nuestro tiempo, ¿no? Ahora, si vos vas a Israel, vos ves una mezcla de culturas y ves una tensión entre las 3 grandes religiones del mundo, ¿sí? El cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Pero esta tierra le pertenece legítimamente a el pueblo judío, ¿sí? Y este es lo que Israel sabe y el valor que le da a la tierra. ¿Por qué es tan importante la tierra de Israel? ¿Por qué los judíos insisten tanto en estar ahí? Pensá en judíos que viven tranquilamente en un país del tercer mundo y deciden dejar su país para viajar y mudar todas sus cosas a un territorio que está todo el tiempo en la mira de enemigos que lo quieren destruir. Un país, ¿no es cierto?, que está siendo bombardeado, que está siendo presionado. ¿Qué le llama a Israel tanto? O sea, pienso, 4 generaciones atrás, mis bisabuelos se vinieron de Europa para acá, de diferentes países. Ahora, a mí nunca se me cruzó por la mente volverme a ninguno de estos países. Yo no me siento italiano, ni holandés, ni francés, que son las raíces que tengo en mi sangre, ¿no? Ni estoy pensando en volverme allá. ¿Qué hace que un judío se sienta judío, no 4 generaciones, 20 generaciones después de haber salido de la tierra? ¿Qué hace que ellos, después de 20 generaciones, piensen, tenemos que volver allá, pase lo que pase, aunque esté en las peores condiciones económicas, en las peores condiciones sociales y físicas? ¿Qué hace que eso sea así? Es que la tierra de Israel está arraigada, la tierra física de Israel está arraigada inseparablemente de la identidad judía y de su visión presente y futura, de su imagen, de quiénes son. Entonces, para Israel no es negociable la tierra. La tierra es un lugar central para todos los propósitos de Dios. Y en la Biblia esto está también respaldado. Dios tiene un propósito para esta tierra. De hecho, ustedes ven judíos orando en el muro de los lamentos constantemente, como una imagen característica de Israel. Y una de las oraciones que hacen los judíos cada día es una oración en donde repiten esta frase, piden a Dios que Él reúna, dicen, a nuestros diásporas
que son los judíos que no están viviendo en la tierra, de entre las naciones, convoque a nuestros conscriptos desde los confines de la tierra, nos lleve a Sión, tu ciudad, con cántico jubiloso, a Jerusalén, la sede de tu templo sagrado, con eterna alegría. Todos los días ellos están orando que Dios reúna a todo el pueblo en esa tierra donde está la presencia de Dios y donde está el templo sagrado de Dios. Así que la tierra de Israel es muy importante para la nación de Israel como nación. Y lo es también para nosotros. Hay un detallecito más que aparece en sus apuntes, nombres de la tierra. ¿Cómo vamos a llamar a esta tierra? Hay muchas formas de llamar a esta tierra y esta tierra se puede llamar por el nombre de los habitantes originales de esa tierra. ¿Quiénes son los habitantes originales? Bueno, son los que llegaron cuando no había nadie y se la encontraron, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando vinieron de América, de Europa a América, llegaron, ¿no es cierto? Y dijeron, esta tierra es nuestra, pero ya había gente acá, ¿no? Entonces, ¿quién llegó cuando no había nadie? Los cananeos, ¿sí? Canaán fueron los descendientes de Noé. Era el hijo menor de Cam, que era el hijo de Noé. O sea, Canaán era el nieto de Noé. Y cuando Canaán salió, se encontró esta tierra y dijo, bueno, esta tierra es nuestra. Y nadie la había tomado. Así que esta tierra se conoce como la tierra de Canaán, o sea, de los descendientes de Canaán, por ser los primeros que llegaron. Y se le llama así en Génesis 11:31. A esta tierra también se le llama la tierra de los hebreos. Dentro de la línea de descendientes de Set, hay un descendiente que se llama Eber, y aunque no se nos cuenta su historia, a esta tierra se le llama por el nombre de este hombre, hablando de sus descendientes, la tierra de los hebreos. Ahí en 1 Samuel se le llama la tierra de Israel. El nombre Israel, recuerdan que es el nombre que Dios le cambió a Jacob, así que es la tierra de Jacob, o sea, de sus hijos, de sus descendientes, es la tierra de Israel. ¿Y por qué es la tierra de Israel? Es la tierra de Israel por propósito de Dios, por conquista legítima, y es la tierra de Israel en el plan, ¿no es cierto?, de Dios. En Isaías 8:8 se le llama la tierra de Emanuel. Se le llama la tierra de Emanuel porque esta tierra prometida a Israel también es la tierra en donde el rey prometido a Israel va a reinar. Entonces es la tierra de él, es la tierra que él va a dominar, es la tierra donde él va a gobernar sobre todo el mundo. Y siendo que Emanuel es la figura central de la historia de Israel, la llegada de Dios con nosotros, entonces se le llama así, es la tierra de Emanuel. Y también en Daniel 8:9 y en 11:16 se usa tal vez el nombre que sería mi preferido, ¿sí? Es la tierra gloriosa. ¿Qué significa que esta es la tierra gloriosa? Bueno, Dios le asignó a esta tierra un grado de gloria que no le dio a ninguna otra tierra. ¿Dónde está basada la gloria de esta tierra? La gloria de esta tierra está basada en los propósitos de redención y el plan de Dios de que Israel sea el epicentro para el gobierno mundial del Mesías en ese futuro que estamos esperando. Entonces, es la tierra gloriosa, es la tierra en donde la gloria de Dios brilla y brillará como en ninguna otra tierra del mundo, ¿sí? Entonces, lo que hace preciosa una tierra no es su atardecer, no son sus montañas. Lo que hace preciosa una tierra es que Dios pone ahí su presencia y que Dios usa esa tierra para mostrar quién Él es. Eso es lo que hace gloriosa una tierra y eso es lo que hace gloriosa cualquier cosa que Dios toca, ¿no? Eso es lo que hace gloriosa una vida también. No tiene que ver las características que esa vida tiene, sino la forma en la que Dios muestra su gloria en esa vida. Así que bueno, esta es la tierra gloriosa. Así que espero que ames esta tierra. No sé si algún día vas a poder visitar esta tierra, probablemente no, mientras estemos acá antes de nuestra glorificación, pero un día vas a visitar esa tierra
en el reino futuro, sin duda, si sos de Cristo. ¿Sí? Bueno, vamos a estudiar un poquito de las cualidades geográficas. ¿Sí? Cualidades geográficas de Israel. Ubicación. Dijimos, está ubicada ahí en el corazón de la medialuna fértil. Ya habíamos mostrado antes, lo cual une Mesopotamia, Canaán y Egipto. Las divisiones naturales de esta tierra se pueden ver de forma vertical, de norte a sur. Entonces, ahí está el mapita de Israel, y no tengo acá para marcar, pero si arrancamos, ¿ven ahí a la izquierda que dice Mar Mediterráneo? Bueno, sobre la costa de Israel tendríamos la primera región, de forma vertical, siguiendo la línea costera y haciéndose más ancha hacia abajo. Y es la región que llamamos la llanura marítima. Se llama así por las características, es más bien chato, ¿sí? Y esta es una región muy productiva, es una región, ahí por ejemplo yo les cité Cantares, capítulo 2, versículo 1, donde se menciona la rosa de Sarón, el valle en Sarón. Esta zona es la que se está describiendo, es la zona fértil de la llanura marítima. La segunda región, de forma vertical de nuevo, se ubica en el centro. Si vos te corres un poquito desde la llanura, en el centro del país, como si fuese a ser una línea vertical de norte a sur, cruza lo que llamamos la Céfela. La Céfela es una región con pequeños cerros donde también hay muchísimo cultivo y es bastante conocida en la historia bíblica. Hay muchísimos pasajes que hace mención a estos cerros y a esta región. A veces cuando vos lees de estos cerros, entonces vos pensás a Elías parado arriba del Monte Carmelo. No sé cómo te imaginaste al Monte Carmelo, pero tal vez te lo imaginaste como el Monte Sinaí, por ejemplo, o te lo imaginaste, ¿no es cierto?, como una gran pendiente, una escalada fuerte, ¿no? Pero estos montes, entre comillas, que son parte de esta región de la Céfela, son más bien pequeños cerros, pequeñas elevaciones de unos cuantos cientos de metros de alto. No son montañas, no son como las sierras de Córdoba. Son pequeños cerros que son muy famosos por lo que pasó ahí. Pero si vos pasarías caminando por ahí, pasarían totalmente desapercibidos. Si vos andarías en Israel sin un guía turístico, pasarías al lado de todos estos lugares sin darte cuenta que, acá es donde Elías oró con sus, y cayó fuego del cielo, porque no te harías ese cuadro. Entonces son pequeñas lomas que marcan esta región de la Céfala. Lo tercero se llama la cordillera central. Y la cordillera central está más sobre el lado este y va pegadito ahí al río Jordán, como si fuese a ser una columna vertebral que marca ese límite. Ahí las montañas son bastante más altas. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que Moisés en un momento sube a un pequeño monte desde el cual Dios le dice que mire y él iba a ver toda la tierra de Israel? Y Dios no le iba a dejar entrar, pero de ahí se veía toda la tierra. Entonces, el monte Nebo está dentro de esta región, la cordillera central. Son montañas más elevadas. Claro, la cordillera central no es como la cordillera de los Andes, no es una cordillera de esa magnitud, es mucho más pequeña. Tiene la parte más alta hacia el norte, donde está el monte Hermón. Vamos a mirarlo un poquito más adelante, pero en la parte norte de Israel se ve desde casi toda la tierra de Israel, allá a lo lejos, un pico nevado que es este monte. Entonces va de más a menos, pero se le conoce con este nombre. Así que si querés pensar en las divisiones naturales de la tierra,
la tenés que pensar de forma vertical, ¿sí? Como si fuese a ser de norte a sur. Si querés pensar en las divisiones políticas, la tenés que pensar en forma horizontal. Entonces la división política de Israel sería así. Bien al norte, ahí miren, ese ojito de agua que se ve ahí es el mar de Galilea. Justo ahí está el nombre, Mar de Galilea. Entonces, hacia el norte del Mar de Galilea está la región que conocemos como Alta Galilea. Se le llama Alta Galilea no por la ubicación en el mapa, porque no se pensaba así cuando la gente vivía su día a día, ¿no? Eso es lo que nunca entendí, por ejemplo, de algunos países donde te dice, ¿para dónde queda el supermercado? No, es para abajo. Y vos decís, ¿qué quiere decir para abajo, no es cierto? ¿Para qué dirección, no es cierto? ¿Bajo de altura, bajo de qué, no es cierto? No, para abajo. De alguna manera estas personas, estos países, piensan que un lugar es para abajo y otro lugar es para arriba. No sé, todavía no descifré cómo se piensa. Pero en la tierra, cuando hablamos de Alta Galilea, tiene que ver con altura física, ¿sí? Entonces la Alta Galilea es donde está más elevado y de ahí todo viene hacia abajo, hacia el punto más bajo de Israel, que es el Mar Muerto. El Mar Muerto es el punto más bajo, el pozo de todo Israel. Entonces el lugar más alto está allá. Cuando pensamos entonces sería un lugar de bastantes montañas. Después, lo que conocemos como Baja Galilea es porque en esta división, cuando pensamos en Galilea, Galilea podría terminar justo ahí donde termina el mar de Galilea. Si cruzás una línea así horizontal, de ahí para arriba es Galilea. Galilea está dividida en dos partes, Alta Galilea y Baja Galilea. Baja Galilea es la que está alrededor del mar el mar de Galilea. Si seguís bajando, estarías en la región de Samaria y Judea, y todo esto está unido, aunque políticamente se ha dividido en diferentes tiempos, de diferentes formas, pero veríamos toda una misma región, Samaria y Judea, y al final de todo, perdón, esto sería Samaria y Judea, entonces más o menos desde el fondo, el final ahí del mar de Galilea, hasta, bueno, Jerusalén ya estaría en los límites, ¿sí? Y después la última región, que es como ese triángulo hacia abajo, es el desierto del Negev, o la región entera se le llama el Negev. Así que esa sería la división política. Déjenme pasar rapidito unos detalles también. Ven ahí en el apunte también una descripción del río Jordán. ¿Cómo te lo habías imaginado al río Jordán? ¿No? ¿No se lo habían imaginado? Tal vez como el Paraná, ¿no es cierto? El río Jordán, tan famoso, seguramente es un río enorme, pasan los barcos por ahí. No, te imaginás que por ese arroyito no pasan barcos, ¿no? ¿Cómo es el río Jordán? Bueno, es famoso el río Jordán, pero no es caudaloso como tal vez lo imaginaste. Una característica, el río se llama Jordán, que significa el que desciende. Y se lo llama así porque el río nace en el deshielo del Monte Hermón y corre desde aquellas alturas hasta el lugar más bajo en el Mar Muerto, perdón. Este río entonces desciende unos 3.000 metros en solamente 160 kilómetros. Entonces, en solamente 160 kilómetros, 3.000 metros de diferencia. Podés imaginar entonces por qué se llama el que desciende. Y de esos 3.000, casi 2.400 metros los baja solo en 65 kilómetros. Así que esa es la característica más importante de este río. El río cambia su caudal de agua en diferentes épocas. Entonces hay épocas en donde se rebalsa el río y hay épocas en donde corre con mucho menos agua. Entonces hubo épocas donde sí se complicaba cruzarlo. Cuando Israel cruzó el río Jordán con Josué,
el río estaba en su punto más caudaloso. Y por eso fue un milagro tan asombroso que el río frene para que Israel cruce. Pero la verdad es que la mayoría de los viajeros podían cruzar el río Jordán con sus cosas caminando sin mayores problemas. El río Jordán atraviesa 3 ojos de agua que ustedes los ven en este mapita, arriba de todo. Bueno, está el mar de Galilea y arriba del mar de Galilea todavía hay un ojito de agua más chiquito y abajo está el mar muerto, ¿sí? Entonces, los 3 ojos de agua son, el primero, lo que se conoce como el Merón, que así lo llama la Biblia, y aparece pocas veces en la narrativa bíblica. Ahí en Josué 11, 5 al 7 se describe, y la verdad es que en la mayoría del tiempo no hay nada de agua ahí. Es solamente un bajo donde crecen juncos y tal vez haya algo de pantano, pero mucho tiempo no hay agua como un río, como un lago, perdón. El segundo es el mar de Galilea. Se le conoce como un mar, aunque es de agua dulce. También se le da otros nombres, se le llama Cineret, se le llama lago de Genesaret o mar de Tiberias por este pueblo que estaba a orillas del mar también. Entonces es el mismo lugar. Y ahí ven una fotito, es como si fuese una laguna, ¿sí? Una laguna grande. Tiene 5 kilómetros de ancho y 6 kilómetros, no, perdón, ese era el anterior, 21 kilómetros de largo y de 6 a 12 kilómetros de ancho. Entonces también es medio alargadito así hacia abajo. Y el último ojo de agua es el mar muerto. Ahí yo saqué una fotito, me parece que justo le dieron ahí la luz exacta y se buscaron algún lugarcito donde parece más desolador. Hay muchas fotos en internet, pero le puse esta para que vean esto que hay acá abajo. ¿Ven las piedras cubiertas con sal o con minerales? Es porque esta es la característica más visible del mar muerto. El mar muerto tiene 4 veces más el porcentaje de minerales que tienen los océanos en promedio. Entonces, esa salinidad que tiene el agua hace que no pueda haber vida. No hay ningún pez en el agua y hay muy poca vida vegetal alrededor. Sí, en algún punto hay algún arbusto, pero en general vos mirás y es totalmente desolado. No hay pasto, no hay nada. Está todo así. La razón por la que se genera esa salinidad es porque el río Jordán muere ahí. Viene bajando y cae ahí y el mar no tiene ninguna salida a ningún otro lugar. Entonces todo el agua que cae en el mar queda ahí en el mar, excepto por una cosa. Ustedes saben que el agua también se va por otra razón, se evapora. El mar muerto es uno de los lugares más calientes de toda la tierra. Como en las zonas de Irak o en lugares así, ahí hace mucho calor. Y ese calor hace que el agua se evapore en grandes proporciones. Y el agua se evapora y se va el H2O, pero todo lo demás que el agua arrastró no se va, no se va volando el mineral, ¿no? El mineral queda ahí. Entonces, milenios de este agua que se queda estancada, o esos minerales que quedan estancados, va haciendo que se vaya acumulando cada vez más esos minerales. De hecho, hay otra característica de este mar, es que este mar es la depresión más grande y más profunda que hay en toda la tierra. O sea, el mar muerto literalmente es un pozo. Es un pozo de 300 metros bajo el nivel del mar. O sea, si vos abrirías un canal desde el mar Mediterráneo que vaya hasta el mar muerto, el agua del mar Mediterráneo se vendría hacia el mar muerto y levantaría la altura 300 metros de alto. O sea, haciéndolo enormemente más grande de lo que es, ¿sí? Entonces está 300 metros bajo el nivel del mar. Y me acuerdo de mi profesor de geografía bíblica que nos hacía esta observación y nos decía el mar muerto
está muerto por esta característica. El mar recibe todo este agua constantemente, pero no da agua a nada, ¿no? Entonces ese agua estancada ahí, que solamente se evapora, hace que muera todo. Y él nos hacía una comparación con nuestra vida, ¿no? Y nos decía, nosotros no fuimos creados para ser un pozo donde todo cae, sino un canal a donde se redirecciona lo que Dios nos da, ¿no? Entonces, si vos querés garantizar una muerte espiritual o un deterioro espiritual de tu vida, lo que tenés que hacer es cerrar tu corazón a mostrar amor y vivir para otros. Pero bueno, el mar muerto entonces tiene esta característica. Hay muchas cosas que podríamos decir, hay muchas escenas bíblicas que están relacionadas con este mar, desde por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, que estaban a orillas del Mar Muerto, en la región del Mar Muerto. Y entonces una de las características del Mar Muerto no es solamente que tiene mucha sal, adivinen qué otra cosa tiene mucha, tiene mucho azufre. De una forma extraña, como si fuese a ser una zona volcánica, el Mar Muerto tiene este elemento que no hay en la región. Entonces, una incógnita todavía es cómo llegó ese azufre a este lugar, porque no hay volcanes cerca, ¿sí? No que se hayan descubierto todavía. Y bueno, la Biblia nos dice que Dios destruyó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. La historia de la esposa de Lot, que quedó convertida en estatua de sal, es otro cuadro también interesante, porque si uno camina cerca del Mar Muerto, una de las cosas que vería sería estatuas de sal. ¿Qué son estatuas de sal? Bueno, no son personas con forma de persona, ¿no es cierto? Sino que son columnas de sal. ¿Y qué es la columna de sal? Bueno, son después de mucho tiempo de volar el viento con todos estos minerales, se pegan estos minerales en lo que encuentran. Entonces se pegan en piedras y van formando estas puntas que quedan como columnas o columnas de piedra que quedan tapadas en sal. Entonces, cuando la Biblia dice que la esposa de Lot quedó convertida en estatua de sal, no tenés que imaginártela como toda su forma humana, ¿no es cierto? Pero ahora de sal, sino la idea es un pilar de sal. Y tal vez la imagen que está evocando la Escritura es esta. Cada vez que gente camina por el Mar Muerto, de esto se tiene que acordar, de la tragedia de no mirar lo celestial y lo eterno y mirar por las cosas de este mundo. Entonces, cada una de esas estatuas de sal son un recordatorio de lo que le pasó a la esposa de Lot. Entonces, hay muchas historias bíblicas que están relacionadas con el Mar Muerto. Y ustedes lo tienen que conocer simplemente para esto. Lo último está el Mar Mediterráneo, que se le llama el Mar Grande. Y bueno, se imaginan por qué. Ahí está, hacia el oeste. Ese es el mar, o es directamente el mar se le llama, o el mar occidental, o el gran mar, o el mar de los filisteos, ¿sí? Diferentes nombres para relacionar a ese mar. O el mar donde se pone el sol se lo llama también, ¿sí? Está en el oeste. Así que bueno, eso serviría hoy como una introducción a la geografía de esta región. La semana que viene todavía vamos a pasar tiempo estudiando detalles de geografía. Pero para poder afirmar todo esto, el mapita va a ayudarles. Así que esta semana van a tener la tarea de memorizar cómo es la zona y algunas cosas que van a ver ahí que todavía no las estudiamos. No se preocupen, memorícenlas y vamos a verlas la semana que viene, ¿sí? Tenemos que terminar. Usé todo el tiempo para clase y no nos quedó nada para preguntas, pero ya se nos acabó, ¿sí? Así que vamos a orar y terminar. ¿Quieren? Padre, gracias por darnos este tiempo donde podemos estudiar las tierras bíblicas. Y, Señor, nuestra expectativa no está solamente en el turismo, en ir a conocer esta tierra, sino en saber tu plan para esta tierra. Y un día, Señor, tú vas a reinar de manera física sobre todo este mundo desde allí. Y qué gozo va a ser para nosotros ver el cumplimiento de todas las promesas y ver esa tierra realmente brillando, tu gloria. Hoy esa tierra está abatida por el pecado, está afectada, está
en gran escala convertida en un desierto. Está afectada por guerras y destrucción, por avaricia, por idolatría. Pero Señor, un día esa tierra va a ser el lugar del gran rey. Y Señor, queremos exaltar tu nombre por tu poder y tu gracia que ha elegido esa tierra para este propósito. Y nos gozamos en esto, confiamos en tu obra y pedimos, Señor, que sigas guiando nuestras vidas para que podamos también nosotros reflejar tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.